Entonces la idea era hacer una presentación. Hoy trabajé sobre una presentación que es la caracterización de los deportes de combate para entrar ahora sí que en ambiente, ¿no? Vaya, más que nada tener las condiciones para poder explicar mañana una aplicación que nos va a llevar a hacer lo que es el análisis notacional en los deportes de combate, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto? De entrada, el coeficiente de efectividad de las acciones técnicas, la cantidad de elementos técnicos que se realizan durante el combate y muchos otros aspectos que podemos revisar. Cada cuánto tiempo se lleva a cabo un elemento técnico. Esto nos sirve bastante para la parte de la preparación, trasladarlo a la parte de la preparación y nosotros hacer un programa de preparación en función de lo que sucede dentro del combate. Se llama análisis notacional porque realmente llevamos notas y anotamos, ¿no? Cuando hacemos análisis de los adversarios, nosotros vemos cuántos elementos técnicos tiran, cuáles son sus elementos más socorridos o los que ellos son expertos en tirar, y la idea es de que nosotros tengamos este análisis para hacer una táctica del combate. Pero bueno, finalmente a Rubén Ramírez, al máster Rubén Ramírez, un agradecimiento. Vengo con mi playerita de FOC que me dieron hoy en el taller, dentro del kit, y pues muy agradecido por la oportunidad y dar esta posibilidad a estos aspectos que deben de estar pues ahora sí que muy cercanos de los entrenadores que nosotros trabajamos. Ahora, en este momento, vamos a empezar con lo que son los test pedagógicos y controles de rendimiento. Vamos a hacer una breve reseña. La idea no es confundir o hablar de uno en específico, sino cuáles son las condiciones generales que deben de tener los test pedagógicos, pero aparte de eso, cuáles son, cuándo debemos hacerlos, qué condiciones deben de tener, para qué nos sirven, ¿sí? Y pues en algún momento nosotros estaremos entregando un curso ya en forma, certificado, para poder nosotros darles ahora sí que los test pedagógicos y cómo se llevan a realizar. Muy bien, pues ¿cuál es el objetivo de los test pedagógicos y de los controles de rendimiento? Fundamentalmente es observar las modificaciones producidas por la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento, como lo sabemos, es todo aquello que el atleta hace. Las carreras, los elementos técnicos, el tiempo que se pasa entrenando. Esto genera una carga interna, ¿verdad? Entonces, esa carga interna nosotros tenemos que saber cómo se está comportando el organismo para nosotros poder o seguirla recetando o seguir dando esta carga o modificarla, ¿no? Hay que recordar siempre que el ejercicio físico provoca múltiples cambios en las adaptaciones en el organismo, desde el aumento del volumen cardíaco, es decir, el corazón crece, ¿verdad? Con el trabajo de carrera, el trabajo de la resistencia, el volumen se hace grande, se llama cardiomegalia, ¿verdad? Esto ya es una situación patológica, pero en la mayoría de los atletas, sí, casi la gran mayoría de los atletas, el corazón crece. Asimismo, el trabajo, esto sobre el trabajo de la resistencia, pero el trabajo de la intensidad, y más en los deportes de combate, nosotros trabajamos mucho hacemos trabajo de intensidad. ¿Qué sucede? El pericardio o la parte que cubre al corazón se engrosa. Entonces, como tenemos estas posibilidades de que aumente el corazón y el pericardio se engrose, pues debemos de conocer, ¿sí? Y saber cuándo el atleta tiene estas situaciones, se generan estas situaciones en el organismo del atleta. Y considerando los múltiples aspectos, debemos de tener a la vista la tensión arterial, el consumo de oxígeno, así como diferentes parámetros bioquímicos y hormonales que suelen suceder dentro del esquema de preparación que nosotros tenemos, ¿verdad? Bien, los test pedagógicos son evaluaciones que reflejan el estado físico-atlético de nuestro atleta, de nuestro alumno, ¿verdad? Y por ahí podemos hablar de infinidad de test pedagógicos.
los cuales nos socorren a la hora de nosotros evaluar este estado físico atlético. Desde los más simples, como son las lagartijas en 30 segundos, el salto alto, el salto largo, los lanzamientos con balones medicinales, los 1000 metros para el trabajo de la resistencia o 50 metros para el trabajo de la velocidad. Todos estos test pedagógicos se deben de realizar, sobre todo con los atletas que son jóvenes, que son nobles, que apenas empiezan a considerar el ingresar a un proceso de entrenamiento sistemático. Nosotros debemos de hacer una prueba, ¿verdad? Porque acuérdense, lo que no se mide no se puede mejorar, entonces ¿cómo voy a saber? Ya no podemos tener la idea vaga esa de que yo lo veo mejor, yo lo veo en mejor forma. No, debemos de considerar hacer una prueba, como les digo, si es de esta envergadura, o sea, simple, la podemos hacer, pero ya estamos llevando un control de lo que de la carga que le estamos recetando al atleta. Así es, Sergio. Yo creo que esta parte de los tests es muy importante, saber en qué momento se tienen que aplicar, pero definitivamente sirven tanto para la iniciación, como lo mencionabas, los atletas nobles, como para aquellos que ya tienen un rendimiento medio, un rendimiento alto. Obviamente en cada etapa va a fungir algún objetivo en particular. ¿Qué objetivo se tiene con este test, no? Si hablamos al inicio, o sea, los que van arrancando en sus procesos de preparación, pues nos sirve para identificar precisamente en qué etapa están, ¿no? O sea, en qué momento se encuentran ellos, a pesar de ser de iniciación. Muchas de las veces se ocupa saber si pues tienen el nivel correcto de nivel estatal, el nivel correcto de nivel nacional, o depende de qué iniciación, o sea, a qué torneo se vayan a integrar, ¿verdad? Dependiendo de sus edades. Así es, sí, en definitiva, los test pedagógicos nos arrojan una cantidad de información que debemos de tenerla a través del tiempo, y sobre todo cuando llevamos el programa, para así ir evaluando a nuestros muchachos, ¿no? Ir evaluando cómo se van comportando esta parte. Hablaba, inclusive hoy mismo tuvimos una charla en el sentido de la caracterización de los deportes de combate, y en donde la primera modificación que se da en el organismo humano cuando eres sistemático es anatómica. Y no estoy hablando de que aumente la masa muscular, ni que, sobre todo en los niños que aún pues, no despegan las hormonas anabolizantes, ¿verdad? Esto se da después de los 14, 15 años, pero ya en los niños de 9, 8 y 9 años, 10 años, pues hay un intercambio de gases. También los muchachos tienen un gasto cardíaco, también hay situaciones que se modifican. Entonces sí debemos de tener a bien, más que nada, yo hoy mismo platicaba con un entrenador y me decía, oye, pero es que ya a esa edad ya empiezan a agarrar fuerza. Se identifica como fuerza, pero es más que nada la coordinación intermuscular, ¿sí? E intramuscular, es decir, muchas de lo que nosotros identificamos como un niño que ya está agarrando fuerza es que ya está coordinando sus segmentos corporales, pero aparte también dentro del mismo músculo más fibras musculares se ponen en función de realizar tal o cual movimiento. Entonces nosotros lo identificamos muchas veces como una ganancia de fuerza, y es una ganancia de coordinación intra e intermuscular. Bueno, lo dejamos ahí. Pero sí, ¿de qué forma nosotros podemos evaluar todo esto? Las lagartijas en 30 segundos. Un deporte como es la lucha, como es el judo, como son las artes marciales mixtas, podemos trabajar sobre las lagartijas en 30 segundos. El salto alto, pues no es más que brincar. Podemos hacerlo con un gis, brincar y rayar la pared para saber cuánto nos despegamos del piso. Hoy por hoy hay infinidad de elementos para poder hacer mediciones de este tipo, ¿verdad? Las aplicaciones, los tapetes de salto, los optojump, los encoders lineales para medir. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, muy general, la verdad, y seguiremos con la plática, ¿no? Lanzamiento de balón medicinal es la fuerza explosiva en los brazos. 1000 metros para trabajar sobre la resistencia. Son pruebas que no son, hay prueba de Cooper, la prueba de Rockport caminando para gente que es, pero estamos hablando de jóvenes que son atletas, ¿no?
Así es. Ahí para agregar un poquito de información, Sergio, respecto a los deportes como el judo, la lucha, el salto alto nos sirve para ver la potencia en piernas. Habría que ver ya en particular cada deporte de combate, pero en el caso del judo, el tren inferior implica un gran porcentaje de desempeño deportivo. ¿Qué quiere decir esto? De rendimiento, que si tú en tren inferior tienes lo que es las piernas, tienes una fuerza capaz de impulsar, porque no nada más necesitas impulsarte tú, o sea, por eso el salto se correlaciona muy bien con los predictores de rendimiento en judo, porque no nada más tienes que impulsar tu cuerpo cuando quieres hacer una proyección, sino tienes que impulsar al otro, levantar el cuerpo del otro, así es, impulsarlo y que caiga del otro lado, ¿no? Entonces, imagínate cuánta fuerza y cuánta potencia ocupamos en el tren inferior. Entonces, realmente la prueba de salto se correlaciona directamente con deportes como el judo, la lucha, todo lo que tenga que ver con cargar. Entonces, porque a lo mejor algunos que no estén familiarizados con el tema dirían, bueno, ¿y saltar? ¿De qué me sirve medir eso? ¿No? Pues nos sirve para esto precisamente. Muy bien. Y los controles de rendimiento, que es una situación más cerca de lo que nosotros debemos medir dentro de los deportes en sí. Por ahí a mí me gustaría que hablaras un poco sobre el judo test, que es algo que Franchini llevó a cabo con ciertos atletas, sí, claro. Si no estoy equivocado. Y por acá, en México, hicimos lo del índice de resistencia a la fatiga, ¿verdad? Que es algo son pruebas muy similares, pero que son más objetivas porque están dentro del tatami, dentro del colchón, y se llevan a cabo elementos o más bien se trabajan con grupos musculares que utilizamos en el combate, ¿sí? Y por ahí en los controles de lactato. Entonces le voy a ceder la palabra a David para platicar un poco sobre este control de rendimiento que es el judo test. Sí, claro. Existe, bueno, el golden standard, cuando se le dice así a una prueba, se le dice que viene, es la medición de oro. En el caso, la medición más importante en el judo, por toda la literatura que hay, por todos los artículos que lo referencian, es el Special Judo Fitness Test. Este test, como bien lo dice Sergio, lo dio a conocer Franchini, pero realmente es de Sterkowicz. Él es un polaco que fue el que tuvo esta idea, lo empezó a hacer allá en Polonia. Después ya tiene conocimiento Franchini y él lo empieza a dar a conocer aquí en Brasil y en Latinoamérica. Este test mide principalmente esfuerzos intermitentes de alta intensidad. Se le coloca una banda polar en el pecho al atleta, después pues va el judogi, recorre una distancia de 6 metros entre judoka y judoka. Ahí en los extremos está un compañero, un uke. El que está en el centro va corriendo, lo derriba y regresa corriendo a derribar. Hay 3 periodos activos, se llevan por tiempo. El primer periodo activo es de 15 segundos, el segundo y el tercer periodo de tiempo es de 30 segundos y hay 10 segundos de descanso entre cada periodo. Es decir, 3 periodos activos y 2 periodos de pausa. Esa actividad y esa pausa le dan el enfoque de intermitencia. Cuando se analiza al final la frecuencia cardíaca, se logra ver precisamente ya en el polar, en la aplicación del polar, se logra ver cómo la frecuencia cardíaca fue subiendo y luego cuando están los descansos, pues baja un poquito. En los 10 segundos luego vuelve a subir, pero siempre va hacia la alza y luego baja un poquito. Y vuelve a subir hasta que normalmente los atletas llegan a alcanzar entre el 80 y 95% de su capacidad pulmonar, ¿no? O sea, sus latidos por minuto. Esto nos indica que esa prueba pues es altamente intensa porque el periodo activo realmente es 1 minuto 36. 1 minuto 36 que cualquiera diría, oye, es súper poquito tiempo, sí, pero la intensidad de correr, cargar a tu compañero, hacer una redirección, volver a correr, cargar y tirar a tu compañero, otra vez hacer un cambio de dirección, una redirección y estar haciendo eso a máxima velocidad, te genera un gran desgaste físico. La frecuencia cardíaca se toma al finalizar el minuto 36 de la actividad
Después tenemos un periodo de recuperación de 1 minuto, que es una recuperación activa, y se toma la frecuencia cardíaca final. Entonces la fórmula, para sacar el índice, sería latidos finales o la frecuencia cardíaca final de la prueba menos la frecuencia cardíaca de reposo entre el número total de proyecciones. Cada vez que estuvo corriendo el compañero y tumbando personas, hay alguien que está contabilizando fuera el número de proyecciones, y al final eso nos da un índice. Entre menor sea el índice, mejor condición física tiene la persona. ¿Cuáles son las variables o los vectores que se toman? Pues la frecuencia cardíaca alcanzada, cuánto te recuperaste, que si te toca ver que te recuperas entre 30 y 40 latidos por minuto, en 1 minuto estamos hablando de una formidable condición física, y a eso le agregas que haya derribado muchas veces, pues tiene una excelente condición. Entonces básicamente esa es la prueba del Special Judo Fitness Test. Bueno, todo esto se lleva a cabo no en un laboratorio, ¿verdad? No hay que ir a un laboratorio y hacerlo. Esto se va al colchón, se va al tatami y se lleva y se realiza ahí mismo. Es decir, todos los elementos, toda la información que el entrenador recibe es in situ, es ahí mismo en el colchón. Es decir, puede tomar decisiones en función de los resultados para mejorar la preparación de estos atletas. Por aquí Arturo Martínez Rivera manda una pregunta: ¿en qué tiempo alcanza su mejor rendimiento el judoka en ese 1.36? No se hace una prueba para mejorar el rendimiento, se hace una prueba para saber cómo se encuentra ese organismo en ese preciso momento. Y en función estoy hablando para contestar también la pregunta, en función de esto es como nosotros tratamos de mejorar la preparación para poder alcanzar el rendimiento en la competencia. No se nos olvide que el judoka, el luchador, no solamente pelean una vez, ¿sí? Ellos tienen de 3 a 5 combates en cada competencia. Entonces, nada más a esto, aúnenle ustedes qué preparación debe de tener para poder soportar estos esfuerzos intermitentes en un evento, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de ser más acertados. Sí, está excelente en la primera fase de la preparación hacer una prueba en la banda, pero el luchador nunca va a correr en el colchón. El judoka nunca va a correr en el colchón. Sí, me da informes excelentes como el VO2 máximo. Sí, está bien, pero acuérdense que está matizado por bastantes elementos técnico-tácticos, sobre todo elementos tácticos, un combate. Entonces sí debemos de utilizar tiempo precioso para mejorar estos aspectos. La preparación es importante, definitivamente, y debemos de mantener una preparación alta por estos esfuerzos intermitentes y este desgaste que va a llevar a través del tiempo por la preparación. Sí, de hecho, agregar ahí un poquito, Sergio, definitivamente no una sola prueba nos va a dar información que ocupamos. Es bien sabido y está en la literatura que tenemos que agregar diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de test, diferentes tipos de controles de rendimiento. La totalidad de estas mediciones son las que nos van a dar un poquito más de luz de cuál fue la carga que se le aplicó durante ese periodo, ya sea periodo general, periodo principal, el principal, el competitivo. Entonces, se ocupan varias pruebas. Esta de la que hablamos del judo, para contestarle un poquito también a Arturo, es para saber la prueba específica de judo, porque esa es la más acertada, ¿no? Te va a hablar un poquito también del gesto técnico. Si tú tienes depurado un gesto técnico, vas a poder hacer mayor número de repeticiones, mayor número de derribos, porque tienes mayor economía en la ejecución de ese gesto técnico. Por eso también se dice que los índices menores en esta prueba lo alcanzan los atletas de mayor nivel. O sea, si estás en un nivel panamericano, mundialista o olímpico, alcanzas el mayor número de proyecciones, que normalmente están entre las 30 y las 38 proyecciones en ese periodo activo. Entonces, esto, volvemos a lo que les estaba comentando, nos sirve, pero no es la única prueba que vamos a hacer. Tenemos que hacer
pruebas para saber la resistencia, porque esta prueba habla de esfuerzos intermitentes, no es ni de resistencia ni es de velocidad. Entonces tenemos que entender que vamos a ir haciendo diferentes tipos de controles enfocados a cada una de las capacidades que queremos evaluar. Así es, y como la preparación la componen diferentes aspectos deportivos, tenemos que ir a checar todos estos aspectos. Bueno, otro de los que es muy similar es el índice de resistencia a la fatiga. Esto se aplica en luchadores. Es una prueba que Platonov lo puso en su libro. Nosotros tratamos de hacer una prueba modificada para los luchadores de México y es algo similar. En otro tiempo yo voy a tratar de expandir, hacer bien lo que es la prueba y mostrarle algunos aspectos de lo que se ha trabajado aquí en México en conjunto con los controles de lactato que hemos realizado, ¿verdad? Aplicada esta prueba de índice de resistencia a la fatiga, que es muy similar al judo, dura un poco más de tiempo. ¿Y qué es lo que hemos encontrado con los controles de lactato, ¿verdad? Y cómo se recupera el atleta. Muy bien. La evaluación de fuerza. Hoy por hoy, ya hace casi 20 años, se ha escrito sobre la velocidad de ejecución para sacar el 1RM. Ya hay muchas fórmulas que estiman este aspecto, pero también tenemos los encoders lineales. ¿Sí? Estos encoders lineales van conectados a la barra, nosotros realizamos pecho, realizamos la sentadilla y nosotros estimamos el 1RM inclusive en cada entrenamiento, ¿verdad? Nosotros como entrenadores planificamos que el atleta, si quiere ganar fuerza máxima, pues hay que trabajar con pesos máximos. Si quiere trabajar la fuerza y desarrollar la musculatura, pues tiene que trabajar con pesos medios, ¿no? Y si quiero trabajar la potencia y hacer ejercicios de alta intensidad, trabajo con pesos mínimos a una velocidad importante. Entonces, ¿cuál nosotros utilizamos? Desde hace 30 años la tecnología nos daba para hacer 1RM y empezar a cargar y ponerle más peso y hasta que el muchacho ya no podía levantar más. Esa era la tecnología que teníamos en ese momento. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados y hoy tenemos los encoders lineales que nos pueden dar la posibilidad de hacer una prueba sin que siquiera el muchacho se dé cuenta de que le estamos haciendo una prueba. Entonces, nosotros recomendamos que se haga en función de mejorar la fuerza, hacer la evaluación con el encoder, no son tan caros y nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho para evaluar esta situación de la fuerza. ¿Por qué también hablamos de la fuerza? Pues es una capacidad básica para poder desarrollarse en los deportes de combate. Atleta que no tenga fuerza no va a tener un performance como nos gustaría, la verdad. Entonces sí tenemos que trabajar mucho sobre la fuerza y como les digo, no estamos hablando solamente de la fuerza máxima, ni de la resistencia a la fuerza, ni de la fuerza en general. Sí, de hecho ahí comentarte, Sergio, también más adelante a lo mejor preparemos alguna presentación de diferentes aplicaciones que podríamos utilizar para la medición de la fuerza, pero hay algunas económicas el Mayom, es nada más así, a grandes rasgos lo mencionamos, es una aplicación que está en alrededor de unos 360 pesos mexicanos y realmente es una sola vez la que la vas a comprar y lo único que ocupas es tu celular, la aplicación y puedes hacer este tipo de mediciones. Obviamente son mediciones un poco lentas porque pues es de uno por uno, ¿verdad? Y no es como el encoder que te va a dar datos precisos en el momento. Se tarda ahí un poquito en analizar, te da los datos igual precisos, pero solo por un sujeto. Es ideal como cuando se está trabajando con uno o dos atletas que están preparándose a nivel nacional o inclusive panamericanos. Te digo, realmente es asequible el costo, 360 y tantos está más o menos, y está tanto para Android como para iOS. Perfecto. Muy bien. ¿Cuándo podemos realizar nosotros los test pedagógicos? ¿Sí?
Yo es decir, dentro del argot, dentro del medio, me tocó escuchar a una persona que decía, bueno, pues es que llegó cierto entrenador y trajo sus fierros y empezamos a evaluar. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo no hay una programación? La verdad es de que no podemos ver burro ensillado y que se nos antoje viaje, ¿no? Por eso tenemos que programar, por eso debemos de saber cuándo tenemos que hacer las pruebas. Generalmente se utilizan al inicio del programa, ¿sí? No al inicio de la primera semana, pero sí previo a la tercera semana. ¿Por qué antes de 21 días? Porque después de 21 días ya hubo una adaptación, si eres sistemático, al trabajo de la fuerza, al trabajo de la resistencia, al trabajo, ¿sí? Generalmente es previo a la tercera semana, hacemos nuestro test pedagógico de inicio, evaluamos las capacidades generales en la preparación general y ya tenemos una información muy importante de cómo llegó el atleta con nosotros, ¿sí? Obviamente esto debemos de hacerlo año tras año. ¿Para qué? Para ir evaluando en toda la carrera deportiva del atleta, si es posible, ¿verdad? Y también finalizando cada etapa de la preparación. Es decir, antes de que finalice la preparación general, debemos de tirar otro test pedagógico y ahí nos damos cuenta cómo se encuentra el atleta. ¿Sí? Hay una famosa frase que dice que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces necesitamos medir para poder llevar el control de nuestro entrenamiento. Y si no medimos, si no estamos evaluando, quiere decir que entonces no estamos controlando nada, ¿verdad? Sí. Y al no tener un control, pues no vamos a tener una dirección del entrenamiento. Entonces, esto, mientras no lo entendamos y no lo apliquemos al día a día en nuestro entrenamiento, ya sea nosotros o si tenemos un equipo multidisciplinario que se encargue de hacerlo, si no lo estamos ejecutando no vamos a poder controlar y entonces va a ser nuestros resultados van a ser resultados realmente de la casualidad. Sí, ¿no? Y seguramente podemos trabajar muy ordenadamente y de una forma que nos dé resultados años tras año o en algún momento no darnos resultados, pero ¿cómo nos damos cuenta en qué fallamos? ¿Cómo nos damos cuenta ¿Qué no hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O qué hicimos de más? ¿Verdad? Entonces sí es muy importante el tener estos controles, estos test pedagógicos para nosotros evaluar, ¿no? Para saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y si es correcto. Bien, ¿cómo podemos hacer la valoración? Si nosotros hacemos una valoración individual de todos nuestros atletas, también podemos hacer una media del equipo. Esto nos ayuda a saber que la planificación en general de todos los atletas va por buen camino o lo contrario, ¿no? No estamos viendo que haya una mejora en todo el grupo, es decir, algo está mal con nuestra planificación, ¿sí? Y podemos mejorarlo. De otra manera, no nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos a certificar nuestro plan en la competencia, que es una forma que no debe de ser. ¿Qué podemos hacer también a la hora de hacer las pruebas? Hacer una escala sigma para establecer la media y saber quién está por arriba y quién está por abajo. Generalmente tenemos atletas que son muy talentosos, ¿sí? Lo que dice la literatura es que el 10% de los atletas que entrenamos son atletas talentosos, que van a lograr un resultado. Entonces, habrá chicos que mejoren grandemente en un corto tiempo y habrá algunos otros que se mantengan pues rezagados, ¿no? Por eso es importante hacer la prueba y hacer esta valoración de todo el equipo. No solamente decir tú estuviste bien, tú estuviste mal, sino tenerlos a la vista de los atletas, porque esto también motiva mucho a cumplir las cargas de entrenamiento que se les asignen a cada uno. Así es. Esto de la valoración individual sirve precisamente para ver, bueno, lanzamos tareas, se trata de que el entrenamiento sea individualizado, pero para ser sinceros, en nuestros estados de la República o inclusive en Latinoamérica es complicado el poder individualizar. Entonces, pero ciertos tipos de evaluaciones o controles, si nos hacemos de las herramientas necesarias con aplicaciones que nos permitan, te digo, esto sí sería más como para un curso más específico, pero ya existen aplicaciones desde el simple, el RP, la escala de esfuerzo percibido,
está comprobado que funciona y que es muy, muy específico para ver la carga que tuvo el individuo. Ya sería más como el control diario del entrenamiento, pero sí se pueden hacer para que sea más individualizado, de la misma forma que se puede incluir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es igual por medio, hay aplicaciones que es solo con el dedo, o sea, que miden el mismo celular con el sensor de la cámara, mide los latidos. Hay aplicaciones que son por medio de la banda. Las bandas Polar pues no son tan caras considerando el beneficio que va a tener, y no nos patrocina Polar, pero son como 2,800, 3,200 dependiendo de la etapa. Entonces todo eso nos podría ayudar a hacer algo un poquito más individualizado, pero que si no se tiene con todo ese recurso y conocimiento, pues se pueden hacer por medio de los controles que son al inicio, a las 3 semanas, a la mitad, al final, y luego hacer la comparativa. Que si quisiéramos saber realmente cómo se está llevando y controlar mejor el entrenamiento, pues necesitaríamos otro tipo de valoraciones más específicas. Pero como te digo, ese sería un tema más concreto. Los que estén interesados lo podemos desarrollar ya en lo particular, o probablemente después tengamos algunas presentaciones por alguna aplicación tipo Zoom o algo así, donde ya daríamos ese tipo de evaluaciones más específicas, más a detalle, y a lo mejor hasta poderlo hacer un poco práctico. Así es. ¿Y cuáles son las condiciones que deben de tener la realización de los test pedagógicos? No es hoy se me ocurrió que voy a correr en el campo y pasado mañana o el siguiente test lo voy a hacer en la pista. Si yo hago la prueba en la pista, todos mis test pedagógicos deben de ser en la pista, ¿sí? Es más, si yo hago la prueba por la mañana, todos mis test pedagógicos deberán ser por la mañana, ¿sí? En las mismas condiciones y con el mismo equipo. ¿Por qué? Porque hay que estandarizar lo más que se pueda, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas carencias, la mayoría de los entrenadores. No tenemos cerca de nosotros una pista de atletismo, pero tratamos de solicitar alguna que en nuestro municipio que se preste para estas condiciones, ¿no? Ya están medidas ya están las medidas hechas en la pista, y podemos realizar las pruebas en las mismas condiciones. No porque alguien se acerque con los aparatos, es decir, ahora los voy a hacer. No, tenemos una fecha, una situación para poder realizar. ¿Por qué? Porque se acaban las etapas, se termina la etapa y nosotros tenemos que modificar la preparación, ¿verdad? Que eso es lo que decíamos al inicio, tiene un objetivo. Así es. O sea, si tú vas a aplicar un test pedagógico, tiene que tener un objetivo específico dentro de tu programa de preparación, ¿no? Esto que menciona ahorita Sergio es muy importante, lo que sea el mismo día de la semana, pero sobre todo las mismas condiciones y el mismo equipo, porque eso es lo que le da hasta cierto punto esa validez y esa fiabilidad a estas pruebas. El que se esté realizando bajo las mismas condiciones, porque si no, esas condiciones son las que podrían afectar el resultado final, y entonces ya no estaríamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Por eso es importante decir, ok, lo vamos a hacer en la misma pista, con el mismo material. No puedo evaluar el salto con una aplicación y después voy a evaluar el salto con una plataforma. Un tapete, exacto. Digo, nos va a arrojar resultados en las mismas características, ya sea con watts de potencia o con kilos, pero eso es diferente el equipo que se utilizó, entonces tenemos que usar los mismos equipos. Así es. Y bueno, hasta aquí la presentación. Esto es a grandes rasgos lo que son los test pedagógicos, los aspectos que debemos de tomar en cuenta para realizarlos, y queremos pues primero que nada agradecer a nuestros patrocinadores, Otto, que nos está patrocinando por ahí. Otto hace botargas para lucha, para halterofilia, y es una empresa que está en el Distrito Federal. Un saludo para Arisa, que debe estar viéndonos por ahí. Y otra cosa, que ya la presentación como tal, va a estar en el YouTube, ya en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que se suscriban.
Traemos algunos programas más que vamos a realizar. Tendremos algunas entrevistas el próximo programa, pero sí que estén suscritos a nuestra página para que tengan todo estos aspectos del entrenamiento. Así es. Pues nada, Sergio, agradecerles a los que pudieron conectarse, y como dices tú, si no, lo pueden checar después en YouTube. Y bueno, necesitamos que se suscriban, porque ahorita tratamos de hacer en vivo en YouTube y nos dice que necesitamos más suscriptores para hacer el en vivo. Con los que tenemos ahorita no se puede. Pero bueno, vamos a mantenernos ahí compartiéndoles información, y pues estamos ahí a sus órdenes. En tu Facebook pues lo están viendo. El mío, yo vengo como Maestro David Guerrero, y bueno, el Facebook de aquí del programa es Combat Sport Performance. Así es. Y bueno, vamos a leer algunos. Jonathan, saludos, gracias por la información. Muy bien, gracias, Jonathan. Gerardo Carrión Fuentes, saludos Gerardo. Martín Carmona, profe, un abrazo hasta Mexicali. Juan Palacio, saludos, querido Sergio, saludos hasta Guadalajara. Arturo Martínez, muchas gracias por la respuesta, Sergio y David. Felicidades a ambos, excelente información. Aquí estamos, vamos a seguir dando información importante para ustedes. Mario Cimental, saludos, Sergio. Y Marlon López, saludos hasta Mexicali. Marlon, un abrazo. Ex compañero del Instituto del Deporte de Baja California, un excelente metodólogo y una persona también que sabe bastante. Pues muchas gracias por su atención. Dentro de 15 días nos estaremos viendo. Les vamos a traer más aspectos novedosos del proceso de entrenamiento. Lo que queremos es de que también participen, que vean esto en YouTube, que se suscriban, y pues vamos a hacer crecer esta parte, ¿sí? También nos interesa mucho que la gente de artes marciales mixtas participe. Creemos que este deporte, que es un deporte compuesto porque tiene diferentes deportes de combate, requiere atención, requiere orientación para la parte de la preparación y de las evaluaciones, porque pues es la vida la que corre peligro cuando alguien se sube al octágono. No es como en la lucha, que puede haber alguna lesión, ¿no? Allá sí hay estrangulaciones, hay golpes directos a la cabeza, con la rodilla. Entonces creemos que debemos de ser más acuciosos en la parte de la preparación, en la parte del entrenamiento. Así es. Bueno, pues no me queda más que comentarles que lo que se mencionó hace rato. Pronto estaremos preparando ahí alguna aplicación para que se den estos temas más a profundidad, y bueno, pues estaría bien que también ahí se suscriban. Y pues mandarles saludos a todos, agradecerles a los que nos vieron, y pues estaremos preparando la entrevista, como dijo el maestro Sergio, algunas personalidades, algunos atletas, entonces para que estén ahí al pendiente. Y gracias. Buenas noches.